Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso básico de radiografía del tórax y continuamos con el módulo de medidas en la radiografía del tórax del adulto. En esta ocasión vamos a revisar todas aquellas mediciones de la arteria pulmonar principal y de sus ramas. Los objetivos de aprendizaje de esta revisión son los siguientes. En primer lugar, describir los métodos para valorar la arteria pulmonar y sus ramas en la radiografía de tórax. Y en segundo lugar, mencionar las principales patologías que causan aumento del diámetro de la arteria pulmonar y sus ramas. Recordemos entonces que todas las mediciones de la radiografía del tórax las hemos agrupado en 4 categorías. Ya vimos las categorías relacionadas con la silueta cardíaca y con la medición de la aorta torácica. En esta ocasión vamos a ver todas aquellas medidas en donde valoramos la arteria pulmonar y sus ramas principales. En esta categoría entonces vamos a tener la medición de la arteria pulmonar principal y 2 de sus ramas que se logran visualizar en la radiografía del tórax, las cuales son la arteria interlobar en el lado derecho y la arteria pulmonar izquierda. Empezamos entonces con la arteria pulmonar principal. Antes de adentrarnos en las mediciones específicas de la arteria pulmonar, es importante recordar la división anatómica de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene un tronco principal, el cual denominamos arteria pulmonar principal. Sin embargo, en la literatura podrán encontrar este nombre como tronco de la arteria pulmonar. Para efectos de este video tutorial, la denominaremos con su nombre más común, que es arteria pulmonar principal. De la arteria pulmonar principal salen 2 ramas, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Son 2 ramas grandes pero cortas, ya que rápidamente la arteria pulmonar en estas ramas se subdivide en ramas lobares. En el lado derecho, como existen 3 lóbulos pulmonares, vamos a tener 3 ramas lobares de la arteria pulmonar. Una rama lobar superior, una rama lobar para el lóbulo medio y una rama lobar para el lóbulo inferior. A su vez, estas ramas lobares rápidamente se subdividen en ramas segmentarias que van para cada uno de los segmentos que conforman los lóbulos pulmonares. Entonces, por ejemplo, la rama lobar para el lóbulo superior derecho se subdivide en 3 ramas segmentarias que corresponden a los 3 segmentos del lóbulo superior derecho, y así sucesivamente con todas las demás divisiones subsegmentarias. Recuerde que el lóbulo medio se subdivide en 2 segmentos y el lóbulo inferior derecho se subdivide en 5 segmentos, de ahí que tenga 5 ramas. El lóbulo superior izquierdo se subdivide en 4 segmentos y por ende hay 4 ramas segmentarias, y el lóbulo inferior izquierdo se subdivide en 4 segmentos y por eso hay 4 arterias subsegmentarias. Hay un reparo anatómico que es importante mencionar, y es que en un segmento corto de la arteria pulmonar, en donde dio las ramas que emergieron para el lóbulo medio y todavía no ha iniciado las ramas para el lóbulo inferior derecho, ese segmento se llama arteria interlobar. Es un poquito más largo de lo que muestra este segmento, lo vamos a ver en la radiografía, y es importante mencionarlo porque de hecho es un ramo que se observa en la radiografía de tórax en la proyección póstero-anterior, y por ende podemos valorar su diámetro y sacar algunas conclusiones que vamos a ver más adelante. Entonces recordemos, la arteria pulmonar principal, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, las ramas lobares, tanto superior, media e inferior, y entre la rama para el lóbulo medio y la rama para el lóbulo inferior existe un segmento que denominamos arteria interlobar inferior. Esta arteria no podemos decir que hay un equivalente de ella en el lado izquierdo,
ya que no existe un lóbulo medio en el lado izquierdo. Recordemos que la língula no es un lóbulo y por ende no podemos hablar de arteria interlobar. Hablamos de arteria para el lóbulo inferior izquierdo, así la llamamos. Quiero hacer una aclaración. En este gráfico aparece la arteria interlobar también en el lado izquierdo, pero lo más comúnmente aceptado, sobre todo en la literatura más reciente, es que este nombre es inapropiado porque no existe un lóbulo medio en el lado izquierdo. Sin embargo, lo menciono porque puede que lo encuentren en algunos textos, sobre todo los más desactualizados de la nomenclatura actual. Recordemos que la arteria pulmonar principal va a conformar el segundo arco de los tres arcos que conforman la silueta cardiomediastínica izquierda. Después del arco aórtico tendríamos el arco de la arteria pulmonar. Y aquí se ve muy bien cómo conforma la arteria pulmonar principal ese segundo arco. Para valorar el tamaño de la arteria pulmonar principal en la radiografía de tórax, la cual es una medida indirecta, ya que para medirla adecuadamente necesitaríamos una tomografía de tórax, trazamos una línea que pasa por el borde lateral del arco aórtico y por el borde lateral del ventrículo izquierdo. Esa línea la llamamos la línea H. El criterio para determinar si existe crecimiento de la arteria pulmonar es el siguiente. La arteria pulmonar principal no debe tocar o sobrepasar la línea H. De hacerlo, indica que la arteria pulmonar está aumentada de tamaño. Entonces, como vemos en esta radiografía normal, vemos que existe un espacio entre el contorno de la arteria pulmonar principal y la línea H. Esto es lo normal. Cuando la arteria pulmonar principal toca o sobrepasa la línea H, hablamos que la arteria pulmonar se encuentra dilatada. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una hipertensión pulmonar crónica y vemos cómo trazando la línea H desde el borde lateral del arco aórtico y el borde lateral del ventrículo izquierdo, cómo el contorno de la arteria pulmonar principal toca e incluso sobrepasa la línea H. Esto nos indica que la arteria pulmonar principal se encuentra dilatada, en este caso por una hipertensión pulmonar crónica. Cuando tomamos el estudio tomográfico en esta misma paciente, vemos lo prominente que es la arteria pulmonar. Ya en el estudio tomográfico, esto es una reconstrucción volumétrica con volumen render y vemos el tamaño aumentado de la arteria pulmonar. En los cortes axiales de la tomografía de tórax, en esta angiografía pulmonar donde se administró medio de contraste y se tomaron imágenes en los tiempos en que el contraste está en la arteria pulmonar, vemos que la arteria pulmonar alcanza 34 milímetros. Su diámetro normal es 29 milímetros. Por encima de 29 milímetros se considera que la arteria pulmonar se encuentra dilatada y por encima de 40 milímetros se considera que tiene una dilatación aneurismática. Otro reparo importante es que la arteria pulmonar principal no debe ser mayor que la arteria aorta torácica. Esta es la aorta torácica y esta es la vena cava superior. Este paciente pues cumple todos los criterios, ya que tanto por el diámetro cuantitativo, por encima de 29 milímetros se encuentra dilatada, y también con un reparo comparativo con respecto a la aorta torácica. Este es otro paciente femenina de 30 años de edad que tiene una patología pulmonar crónica y cursa con hipertensión pulmonar también de larga data. En este caso, trazamos la línea H desde el arco aórtico en su borde lateral hasta el borde lateral del ventrículo izquierdo y vemos como la arteria pulmonar, que es ese segundo arco de arriba hacia abajo, contacta e incluso sobrepasa nuevamente la línea H y por ende podemos decir que esta arteria pulmonar principal se encuentra dilatada. Esta es la tomografía de la misma paciente. En este caso no se hizo una valoración cuantitativa, no tenemos la valoración numérica, pero sí esa comparación con respecto a la aorta torácica. Vemos que está de mayor tamaño que la aorta torácica y recordemos que debe ser de igual tamaño o menor que la aorta torácica, nunca mayor.
Ahora vamos a ver las ramas de la arteria pulmonar. En el lado derecho vamos a valorar la arteria interlobar inferior. Es la única rama de la arteria pulmonar que podemos valorar en una radiografía de tórax. ¿Y cómo valoramos esta arteria interlobar inferior? Pues entonces tomamos esta distancia. Es la distancia que existe entre el extremo más medial, es decir, este punto, de la arteria interlobar y su extremo más lateral, es decir, este punto, medido en la parte más proximal que se pueda visualizar de la arteria. Entonces, en la parte más proximal de esta arteria vamos a tomar esta medición. ¿Cuál es el criterio? Entonces, no debe medir más de 18 milímetros en los hombres y no debe medir más de 16 milímetros en las mujeres. Podríamos incluso manejar un promedio en torno a los 17 milímetros para ambos géneros. Miremos este paciente que ya habíamos visto, en el cual valoramos la arteria pulmonar principal con la línea H. Recuerden que este paciente tiene una hipertensión pulmonar de larga data. En esta paciente tomamos la medición de la arteria interlobar y vemos cómo este diámetro está aumentado. No tenemos la cuantificación del mismo, pero podemos intuir que está por encima de los 17 milímetros. En esta paciente que también habíamos valorado con la línea H, vemos como la arteria interlobar se encuentra dilatada y seguramente por encima de los 17 milímetros. Ahora, para valorar las arterias pulmonares en el lado izquierdo, tenemos que utilizar la proyección lateral. Y en la proyección lateral vamos a medir la arteria pulmonar izquierda. ¿Cómo se mide? Entonces, la arteria pulmonar izquierda se mide en la proyección lateral justo por encima del bronquio superior izquierdo, que es esta estructura radiolúcida. En esta ubicación, la arteria pulmonar izquierda abraza el bronquio formando una especie de callado. Aquí tenemos por encima el callado aórtico y aquí tenemos este pequeño callado que está por encima del bronquio superior izquierdo y en este punto es donde tomamos la medición de la arteria pulmonar izquierda. ¿Cuál es el criterio? A este nivel la arteria pulmonar izquierda no debe medir más de 2.2 centímetros. Este es un caso de una paciente con una enfermedad pulmonar crónica que tiene hipertensión pulmonar. En la parte superior vemos la emergencia del callado aórtico o del arco aórtico y en la parte inferior un segundo callado de menor tamaño y por encima del bronquio principal izquierdo. Como vemos, esta medida se encuentra aumentada por encima de los 2.2 centímetros o 22 milímetros. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de encontrar una arteria pulmonar dilatada o una arteria interlobar por encima de los 17 milímetros o una arteria pulmonar izquierda por encima de los 22 milímetros? Entonces, hay unas causas que son técnicas, como por ejemplo problemas de la proyección o problemas de rotación de la placa. Entonces, estas son causas técnicas que debemos conocerlas porque nos podrían llevar a diagnósticos errados. ¿Cuáles son estas entonces? Con respecto a la proyección, una placa rotada o una placa en proyección lordótica. En este punto les recomiendo el curso de proyecciones básicas de la radiografía del tórax para que vean cuándo se utiliza una placa lordótica. También cuando hay situaciones en las que el corazón está rotada. Esta rotación es propia de la placa, es en el momento en que se toma la placa y que no se posiciona adecuadamente el paciente, pero esta rotación del corazón es propia de una variación anatómica del paciente. Por ejemplo, cuando hay un pectus excavatum, el corazón está rotado porque el cuerpo del esternón está comprimiendo el corazón y lo desplaza. Y también en la telectasia del lóbulo inferior izquierdo. Ya las causas patológicas como tal que generan un crecimiento verdadero de estas arterias son la hipertensión pulmonar arterial, tal vez la más frecuente. Recuerden que la hipertensión pulmonar se define como una presión de más de 25 milímetros de mercurio a nivel de la arteria pulmonar principal.
el tromboembolismo pulmonar, que genera a su vez hipertensión pulmonar, las dilataciones postestenóticas. Esto se da en el caso de una estenosis de la válvula pulmonar o en el caso de una coartación de la arteria pulmonar. En ambos casos hay dilataciones postestenóticas. El incremento del flujo sanguíneo pulmonar, como por ejemplo en los cortocircuitos de derecha a izquierda, que generalmente se deben o a defectos del septum interventricular o a la persistencia del ductus arteriosus. También a anomalías en la alteración del retorno venoso pulmonar, en las cuales las arterias pulmonares no ingresan a la aurícula izquierda, sino que una o varias de estas ingresan a las cámaras derechas, y eso genera una sobrecarga de volumen a nivel de tanto del ventrículo derecho como de la arteria pulmonar. Y el aneurisma de la arteria pulmonar, recordemos que cuando mide más de 4 centímetros, pero esta medición sí la tenemos que hacer ya en estudios angiográficos por tomografía. Y siempre dejamos una casilla como otros, porque la verdad las patologías que generan cambios a nivel de la vasculatura pulmonar son muy amplias. Hasta aquí este video tutorial. En el próximo vamos a ver el tema de las otras medidas de relevancia clínica, que es como una colección de medidas de diferentes áreas anatómicas que son importantes tenerlas en cuenta. Hasta entonces.